tenemos un mensaje especial, Jesús en el Salmo 23, así se titula el mensaje de esta mañana. Quiero pedirle que rápidamente se ponga de pie. Hoy sí lo vamos a hacer puestos de pie. Los hermanos que están en línea, muchas gracias por sintonizarnos. Este es uno de los salmos más conocidos, pero lo vamos a ver de una manera que quizá nunca lo habíamos visto. Jesús en el Salmo 23. ¿Está listo? Búsquelo rápidamente. Sirve que usted tenga su Biblia abierta y así déjela en el Salmo 23 durante todo el mensaje. Dice así la palabra de Dios, lea conmigo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Unges mi cabeza con aceite. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y en la casa de Jehová. Vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por tu presencia entre nosotros. Los dones que repartes nos edifican. La adoración que damos, Señor, te la damos a ti, pero nosotros recibimos bendición, recibimos llenura, paz, consuelo, gozo, esperanza. Nos llenas de tantas cosas buenas. Yo sé que aquí hay hermanos que han sido sanados ya esta mañana. Y los que todavía falta, durante la prédica los vas a sanar. Pon tu mano, Señor, respalda la palabra, la predicación con el Espíritu Santo para que hagas milagros y prodigios, que confirmen tu buena palabra, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Hay más de 13 promesas. ¿Cuántas hay en el Salmo 23? Más de 13 promesas. Los teólogos se pelean que pueden ser más, que pueden ser menos, pero más o menos por ahí anda 13 promesas. Este es uno de los salmos favoritos de la gente. De hecho, muchos de ustedes sospecho que ya se lo pueden de memoria. ¿Por qué no hacemos un intento? Lo vamos a decir, digamos, yo digo una parte y ustedes me responden. ¿Están listos? No vaya a hacer trampa, pues. No vea su Biblia. Hagamos el intento. Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortará, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado aderezas mesa delante de mí. Unges mi cabeza con aceite. Va, la última parte. Ciertamente el bien y la misericordia. Y en la casa de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? Gloria a Dios. Es bueno memorizarla. Yo he sabido testimonio de gente que está en una circunstancia difícil, por ejemplo, en un hospital y en un accidente, en una noche oscura, y no tiene su Biblia consigo mismo, pero tiene la Biblia aquí. O alguien que injustamente quizás acabó preso, qué sé yo, no tener la Biblia a la mano, pero tenerla en la mente y en el corazón es la bendición más grande, hermano, porque ahí tiene usted de dónde escoger. Es más, un sermón de las 13 promesas del Salmo 23 sería algo larguísimo. Bien se puede hacer una serie, un estudio. Pero hoy vamos a ver este salmo tan precioso, hermano, quizás de una manera resumida, y lo vamos a ver de una manera que quizás nunca antes lo habíamos visto. Vamos a ver a Jesús en el Salmo 23. La razón por qué este salmo es tan bonito, hermano, porque nos enseña a ver al Señor Jesús como nuestro pastor. Usted lo puede ver como su padre, usted lo puede ver como su hermano mayor, como su proveedor, como su sanador. Pero en el Salmo 23 aprendemos a verlo a Él como nuestro pastor. Amén. ¿Y sabe qué es lo precioso de eso? Que todas tus necesidades están cubiertas en Cristo Jesús. Si Él es tu pastor, es cierto entonces que nada te faltará.
No importa las circunstancias que esté pasando la oveja, si el Señor Jesús es su pastor. Este salmo nos enseña eso, ¿verdad? A verlo a Él como pastor y también, hermano, nos pone en nuestro puesto. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros somos sus ovejas. La oveja no le dice qué hacer al pastor, es al revés, ¿verdad? La ovejita sigue al pastor. Es que es un salmo precioso, pero hermano, ¿qué tal si yo le dijera que hoy vamos a ver este salmo de una manera? Yo quisiera ilustrar esto y para eso vamos a hacer algo distinto hoy. Vamos a aprovechar que está la cámara. Yo no sé si en la cámara se va a lograr ver aquí en esta pantalla o con aquella cámara, no sé, pero yo me voy a venir aquí abajo y le voy a pedir al tío Martín que me ayude esta mañana. Démosle un aplauso por favor a Martín, él no sabía que yo lo iba a pasar. Hágame un favor, tío, y suba ahí las gradas y me espera ahí arriba. Va. Él representa al Señor Jesús. Hasta se parece, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el tío Martín es muy amado por el Señor, por el Dios de los cielos? Él representa a Jesús. Él es el pastor y yo, nosotros, los que estamos aquí abajo, somos las ovejas. Amén. Pero mire, automáticamente cuando usted lee el Salmo 23 dice, bueno, Jesús en el Salmo 23, Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Pero ¿qué tal si yo le dijera que el Señor Jesús antes de ser pastor primero fue oveja como nosotros? A ver, venga para abajo, tío Martín. Mire, esto es lo que Jesús hizo. Él descendió de los cielos y se hizo una oveja como nosotros. ¿Sabe que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Usted tiene un Dios cercano. Usted tiene un Dios que esta mañana lo ha abrazado. Usted no tiene un Dios lejano. Usted tiene un Dios que descendió, se humilló. Y desde que Cristo vino a este mundo como Cordero de Dios, usted y yo nunca más vamos a estar solos. Usted tiene un buen pastor que es cercano a las ovejas. Le da un aplauso al Señor. Todavía no se vaya. Espérese un ratito. ¿Y sabe por qué es importante saber que Jesús primero es oveja? Porque quiere decir que te comprende. Hágame un favor y diga, el Señor Jesús me comprende. El Señor Jesús se puso en mis zapatos. ¿Sabe qué, hermano? Al ser oveja, claro, no se compara, ¿verdad? Yo soy una oveja imperfecta. El Señor Jesús es una oveja perfecta. Es un cordero sin mancha. ¿De quién cree usted que está hablando la Biblia? Cuando el corderito que llevaban para el sacrificio tenía que ser un cordero sin mancha. Estaba hablando de ese cordero que un día iba a venir y que es perfecto. Sin embargo, aún a pesar de ser perfecto, se puso a la par de nosotros. ¿Por qué es importante? Porque Él vivió lo que tú estás viviendo. ¿Sabe cómo te dice Jesús esta mañana? Yo sé lo que estás sintiendo. Yo sé lo que estás pasando. Hágame un favor y diga, Jesús me comprende. El Señor Jesús me entiende. Diga conmigo, el Señor Jesús sabe lo que estoy pasando. Tóqueme al vecino, dígale, el Señor sabe lo que estás viviendo. Porque es esa oveja que conoce de primera mano nuestra debilidad. Dice la Biblia que Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El Señor Jesús vino y experimentó todo lo que el ser humano experimenta. Sin embargo, Él es la oveja perfecta. Ahora, no solo es importante, hermano, conocer que Él es oveja porque nos comprende, sino también por esto. Vaya, tío, puede subir de nuevo las gradas. Mire, cuando resucitó, ¿qué hizo el Señor? Subió de nuevo a la diestra del Padre. Oiga, usted ahí arriba tiene una oveja perfecta que lo representa ante el Padre Celestial. Ahí arriba está Jesucristo, el buen pastor, intercediendo por ti. Ahí arriba está Jesucristo. ¿Sabe qué? A ver, póngase viendo para allá, tío. Exacto. Cuando el Padre me mira, yo me voy a poner atrás de Martín, me voy a poner atrás de él. Cuando el Padre me mira, no me mira en mi pecado, me mira con la justicia y perfección de esa oveja perfecta que está en la presencia de Dios. Este día Dios te mira justo como que si fueras Jesucristo mismo, porque Cristo te ha justificado. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que este día, gracias tío Martín, démosle un aplauso por favor. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Vamos a ver la frase del día. Jesús es la oveja perfecta. Él me comprende. ¿Y qué más? A ver, dígala conmigo, léala. Jesús es la oveja perfecta. Él me comprende y me representa ante el Padre. Tóqueme al vecino, léale la frase del día, por favor. Dígale, Jesús
Es la oveja perfecta. Él me comprende, pero también me representa ante el Padre. Usted y yo tenemos ese cordero. ¿A dónde se ve en la Biblia que Jesús en el Salmo 23 primero es la oveja? O sea, Él es el que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él mismo dice que los salmos hablan de Él. O sea, los salmos hay que verlos en boca de Cristo. Él le dice al Padre, en su primera venida, Él le dice al Padre, tú eres mi pastor y nada me faltará. Pero ¿a dónde dice en la Biblia que Jesús es oveja? Bueno, para empezar, Juan el Bautista cuando lo vio, él estaba bautizando. ¿Y qué dijo cuando lo vio? He aquí el Cordero de Dios. ¿Que qué hace? Que quita. No solo eso, Jesús de su propia boca dijo, aprendan de mí que soy como manso ¿Y cómo es la ovejita? La ovejita es un animal por naturaleza brava, rebelde, pleitista. No, ese es el cabrito. Amén. Y dice que al final de los días el Señor va a separar las ovejas de los cabritos. Y usted y yo vamos a estar entre las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Dios. Jesucristo es la oveja perfecta y vino a dar su vida por las ovejas. Pero dice que Él es manso y humilde. No solo eso, la oveja también es obediente. Y dice la palabra de Dios, hermano, que el Señor Jesús, estando en la condición de siervo, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra de Dios que Él nunca pecó. ¿Cuántos sabían que el Señor Jesús jamás pecó? Él fue la oveja perfecta. Cuando en la Biblia vemos al cordero sin mancha, sin defecto, que iba a ser sacrificado, siempre nos está apuntando a Cristo, nos está hablando de Jesús. Pero lo principal, Jesucristo es el cordero que fue al altar, que fue a esa cruz, y que ahí en esa cruz derramó su sangre preciosa y el fuego de la ira de Dios cayó sobre Cristo en ese altar, en esa cruz. Cristo es el Cordero que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él dio su vida, derramó su sangre para que usted y yo tengamos salvación. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham tenía a su hijo Isaac y lo iba a ofrecer en sacrificio? Era una prueba de obediencia de Dios hacia Abraham. Y ya estaba hecho el altar, Isaac estaba atado y ya lo iban a sacrificar. Y el Señor le dijo, alto, detén tu mano y no le hagas daño al muchacho, porque ahora conozco que me amas y que no me negaste a tu propio hijo. Y de repente Abraham volteó a ver, ¿y qué encontró? Enredado entre los zarzales, encontró un cordero, encontró un carnero. ¿Sabe, hermano, que ese carnero nos habla de Jesucristo, que tomó nuestro lugar? Oiga bien, usted y yo tenemos vida porque el cordero, así como estaba enredado, ¿verdad?, con la corona de espinas, ese carnerito representaba a Cristo con la corona de espinas. Así Jesucristo tomó tu lugar. Hoy tú tienes vida, hoy tú tienes salvación, porque Jesús, diga conmigo, Jesús es la oveja perfecta. Él me comprende, Él me representa ante el Padre y Él tomó mi lugar. Dice amén. Dale un aplauso al Señor si usted está agradecido. Esta mañana vamos a ver el Salmo 23, tomando en cuenta que primero aplica a Cristo Jesús. Vamos a ver experiencias de la primera venida de Cristo, que todas se cumplen en ese Salmo 23. ¿Y sabe qué, hermano? Mientras usted oye hablar de Jesús, el Señor te va a quitar el temor de tu corazón. Dice la Biblia que la fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. Así dice en el original. Diga conmigo, la palabra de Cristo. No es simplemente oír palabra de Dios, es palabra que te habla de Jesús. Esa palabra predicada es la que nos imparte fe, nos quita el temor. Mientras tú oyes, por eso venga los domingos a la iglesia, véngase atento. Es, digámoslo así, una especie de terapia cristiana, pero no es una terapia humana, es una terapia transformadora. Sentarse y oír hablar de Jesús. Simplemente hacer eso, el Señor te va a quitar el temor. El Señor, mientras tú oyes hablar de Jesús, empieza a llevarse enfermedades. El Señor va a traer un verdadero avivamiento a tu corazón esta mañana. El Señor va a hacer milagros, va a hacer restauraciones, simplemente oyendo hablar de Jesús. Por ejemplo, imagínese en boca de Cristo el Salmo 23:1, ahí va a aparecer en pantalla. Imagínense a Jesús diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oiga, hermano, mientras Jesús anduvo en esta tierra, no le faltó nada, ni a él, ni a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que sepa que a pesar que no trabajaba, digamos,
en el sentido de un empleo. Bueno, dicen algunos, él era carpintero y su padre era carpintero. Los discípulos, dicen algunos, eran pescadores, otros eran recolectores de impuestos. Sí tenían una actividad, sí, pero cuando Jesús los llamó, dice que dejando las redes, lo siguieron. No trabajaron. Y él les decía, no se afanen, ¿qué van a comer? ¿Qué van a beber? Los gentiles buscan esta cosa, pero su padre sabe que ustedes tienen necesidad. Esos 3 años y medio el Señor Jesús ya no trabajó como carpintero. Y sin embargo dice la palabra del Señor que el Padre le enviaba todo lo que necesitaba. No le hacía falta nada. ¿Sabe usted que había un grupo de mujeres que seguían al Señor y a sus discípulos y les proveían todo lo que necesitaban? ¿Quién cree usted que les mandaba esa provisión? El Padre. Por eso Jesús dice, el Padre es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe, hermano, que gracias a su fe en Jesús, ahora usted también puede decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Porque el buen pastor ya sabe cuáles son tus necesidades. Él mismo las vivió y a él el Padre se las suplió. Dice la palabra que hasta tenía un administrador de ofrenda. ¿Quién era el que administraba las ofrendas entre los discípulos? ¿Alguien se acuerda? Era Judas, y por cierto era un malversador de fondos, ¿verdad? Administraba mal las ofrendas. Sin embargo, el Padre le proveía al Señor. En cierta ocasión, habían más de 5,000 personas reunidas, y lo único que el Señor tenía era 5 panes y 2 peces que un niño había regalado. Y levantó la comida y dio gracias y comenzó a repartirlo. Y no solo alcanzó para las 5,000 personas, sino que sobraron, ¿cuántas canastas, iglesia? Por eso el Señor Jesús dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Iglesia linda, así como le proveyeron a Jesús, crea que el Señor te va a proveer a ti también. No importa si tu necesidad es grande o tu problema es grave, tú tienes un Dios milagroso que multiplica lo poquito, va a alcanzar. Oiga, en el nombre de Jesús te digo, sí va a alcanzar y hasta va a sobrar, porque el buen pastor es tu proveedor. Dígale amén si usted lo cree. Imagínese en boca de Cristo, el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Imagínese a Jesús diciendo esto, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor Jesús se apartaba constantemente a orar. Esos lugares de delicados pastos no es un lugar físico, es el lugar de la presencia de Dios. Cuando Jesús buscaba a su Padre, oiga, siendo Él el Hijo de Dios, Él necesitaba orar. ¿Cuánto más usted y yo necesitamos esos lugares de delicados pastos, que es el lugar de la presencia de Dios? Esas aguas de reposo, que es cuando doblas rodillas y buscas al Señor en oración. De madrugada los discípulos lo hallaban, que se había apartado y se había ido a orar. En sus momentos más difíciles, por ejemplo, allá en el Getsemaní, cuando él estaba angustiado hasta la muerte, lo vemos en comunión con su Padre. Lo vemos en esos lugares de delicados pastos, doblando rodillas. Padre, si es posible, ¿qué le decía? Pasa de mí esta copa. Y dice que el Señor le mandaba ángeles a que lo fortalecieran. Oiga, hermano, esto se cumple primero en el Señor Jesús, pero gracias a Cristo Jesús, ahora usted y yo podemos orar. Él nos enseñó a orar y a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y a pedirle por todas nuestras necesidades. Ahora tú tienes también esa protección, esa fortaleza, ese reposo, ese descanso. Si alguna vez te has sentido cansado, estresado, si te has sentido afanado, afligido, preocupado, doble rodillas, porque el buen pastor está listo para darte ese reposo en su presencia. Imagínense a Jesús diciendo el versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sabe, hermano, que el Señor Jesús siempre anduvo por sendas de justicia. ¿Qué quieren decir sendas de justicia? Quiere decir haciendo lo bueno. El Señor Jesús nunca pecó, siempre cumplió a la perfección los mandamientos del Señor. Siempre cumplió la ley, siempre anduvo en la voluntad. Es más, cuando Él oró en el Getsemaní dijo, mas no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Él nos guía por esa senda justa, pero yo quiero que usted sepa algo. Gracias a ese Cordero perfecto que fue guiado por sendas de justicia, cuando Él se va al cielo, ahora Él te representa ante el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el Señor mira tus caminos y dice que Él ve todos tus caminos como que si fueran
rectos. Oiga bien, si usted alguna vez ha sentido pena porque todavía le falla al Señor, recuerde que usted no está delante de Dios en sus propias obras, usted no está delante de Dios en sus propios méritos, a usted lo representa la oveja perfecta que anduvo siempre por sendas de justicia. Usted es justificado en Cristo Jesús. Lo puede decir conmigo: yo soy justificado en Cristo Jesús. Y si Satanás te ha estado acusando por tus regadas del pasado, dígalo más fuerte esta mañana: yo soy justificado por Cristo Jesús. El Señor mira tus sendas como que si fueran sendas de justicia. Pero no solo eso, ¿sabe qué? El Señor nos ha dado el Espíritu Santo y dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer? Él enderezará tu vida. Si hay áreas de tu vida que necesitan que el buen pastor enderece tus pasos, tú tienes al Espíritu Santo, y el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el buen pastor no nos ha dejado solos. Este versículo se cumple en ti. Diga por favor: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra predicada, tienes la palabra leída, tienes los videos diarios. El Señor te guía por esas sendas de justicia, pero Él también te justifica. Mira el versículo 4, imagínese Jesús diciendo esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y le dice al Padre: porque tú estarás. Puede pensar en una experiencia de la vida de Jesús. ¿Cuándo anduvo Jesús en valle de sombra de muerte? A mí se me ocurre, por ejemplo, el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Anduvo cuánto tiempo en el desierto? 40 días. ¿Y quién se le apareció? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y le dice al Padre: porque tú estarás conmigo. Yo no sé si estás pasando un desierto este día, pero así como el Padre protegió, así como el Padre defendió, así como el Padre sostuvo a Cristo, así te va a sostener a ti, porque Él es tu buen pastor y tú eres una oveja de su prado. Mira, el mismo Satanás lo atacaba, lo tentó más de una vez y vino y le dijo: pero ¿sabe qué hacía el Padre? El Padre le enviaba ángeles en el desierto que lo fortalecieran. El Padre le recordaba la palabra para que Él se pudiera defender de esos ataques. El Señor Jesús varias veces anduvo en valle de sombra de muerte. Los fariseos varias veces lo quisieron apedrear. En cierta ocasión, porque Él dijo que Él era Dios y que era hijo de Dios, lo quisieron tirar de un despeñadero, algo así como esto, una orilla. Y dice que el Padre lo fortaleció y pasó en medio de ellos y se fue, porque todavía no había llegado su hora, ni era la manera que Él debía de morir. Él debía de morir con los brazos abiertos, exaltado en esa cruz, llevando nuestras maldiciones. ¿Cuántos dicen amén? Así que mientras anduvo en esos peligros, pero el Señor nunca tuvo temor, nunca dejó de predicar la verdad, aunque lo quisieran matar, porque Él decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Padre está conmigo. Ahora, gracias a tu fe en Jesús, oiga, ¿cuántos sabían que por la fe usted y yo estamos unidos a Cristo y somos inseparables? Dice la Biblia que nada nos puede separar de Él. Así que si Jesucristo fue guardado de todo peligro, si fue fortalecido en el desierto, yo no sé a qué le tenías temor esta mañana, pero déjame decirte: no temas, porque el Señor está contigo en ese desierto que estás pasando, en esa injusticia que te están haciendo, esos enemigos que se han levantado porque crees en Jesús, esa persecución. Simplemente porque tú predicas la palabra, confíe que el buen pastor le defiende y Él está con usted. Dice amén, iglesia. Mire qué precioso el versículo 5. Yo quiero que piense cuándo se cumple esto en la vida de Jesús. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mi. Piense cuándo Jesús estuvo en una mesa comiendo una cena y ahí había presente un angustiador o dos angustiadores. ¿Cuándo fue? En la última cena. El Señor, el Padre, le preparó una mesa estando ahí presente Judas. Y dice la Biblia que no solo estaba Judas, sino que ¿quién entró en él? Satanás entró en él. Ahí estaba el que lo iba a traicionar. Ahí estaba Satanás que lo estaba impulsando a traicionar. Ahí estaba Pedro que lo iba a negar. Y estaban los discípulos que lo iban a abandonar. Ahí estaban un montón de angustiadores. Pero Jesús dice: Padre, gracias porque tú en medio de la prueba
tú me fortaleces y me preparas esta mesa. Ese versículo, yo no sé si alguna vez, cuando a mí me lo enseñaron, aprendí muchas cosas. Oiga, hermano, la vida del cristiano no es ausencia de pruebas. Vamos a tener angustiadores, pero vas a ver el favor y la mano de Dios en medio de tus pruebas, sosteniéndote. Yo quiero hablarle a alguien esta mañana que tiene una angustia en su cuerpo, que tiene una angustia en su alma, que tiene una preocupación. No digas, el Señor no está conmigo. Es que la vida del cristiano incluye pruebas. Hágame un favor y diga, incluye pruebas. Pero la vida del cristiano es ver la gloria de Dios en medio de las pruebas. Es ver cómo el Señor te va a sacar. Yo no sé en qué área está siendo angustiado este día, pero déjeme decirle que cada vez que usted viene a la iglesia, Él le ha preparado un banquete para que usted se deleite, se fortalezca. Cada vez que usted abre su Biblia, cada vez que usted ve los videos diarios, cada vez que usted le sirve al Señor, vea la mano del Padre fortaleciéndole en medio de las angustias. ¿Cuándo se habrá cumplido el Salmo 23:5? La segunda parte, ponémela, Coqui, cuando dice, imagínese a Jesús diciendo, unges mi cabeza con aceite. ¿Qué es el aceite en la Biblia? Representa al Espíritu Santo. Todos ustedes han sido ungidos y tienen la unción del Santo. Amén. Usted tiene al Espíritu Santo. Usted es templo y morada del Espíritu. Pero esto le pasó primero a Jesús, antes que a nosotros. Cuando Él salió de bautizarse, vino el Espíritu Santo sobre Él y lo ungió. Unges mi cabeza con aceite. Jesucristo, hermano, ungido con el Espíritu Santo. ¿Y cómo predicaba Jesús? Predicaba chambón. No, dice la Biblia que predicaba con autoridad. Todo el mundo se quedaba sorprendido. Hermano, el poder de Dios fluía por esa boca, por esas manos. Cuando Él imponía las manos, los enfermos se levantaban, los paralíticos caminaban, los cojos saltaban, los ciegos veían, los muertos resucitaban. Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando Él confrontaba a los fariseos, lo hacía de tal manera que nadie le podía responder. Jesús lleno del poder, pero ¿sabe qué? Gracias a Cristo Jesús, Él nos envió al Espíritu Santo. Él sopló sobre nosotros. Hoy usted y yo estamos ungidos y llenos del Espíritu Santo. Aquí en esta iglesia puede recibir la unción, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe que en esta iglesia el Señor está repartiendo dones del Espíritu? Y usted tiene que creer y anhelar que el Señor le reparta los suyos. Es un mandato. El Señor nos manda a que anhelemos, que procuremos los dones espirituales. Pero no solo eso, aquí en esta iglesia el Espíritu Santo reparte el fruto del Espíritu. ¿Cuántos reconocen que les hace falta crecer en amor? Pídaselo al Espíritu. ¿Cuántos necesitan más gozo de parte de Dios? ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren paciencia en su trabajo con sus seres queridos? ¿Cuántos quieren bondad, benignidad? Todo ese es el fruto del Espíritu que el Señor nos reparte. Diga, tengo la unción del Espíritu Santo. Porque Cristo fue ungido, ahora usted y yo podemos ser ungidos con el Espíritu. El Salmo 23, primero se trata de Jesús como oveja. Y todo el Salmo de principio a fin se cumple primero en Cristo Jesús. Ahora Él es nuestro pastor y ahora este Salmo también aplica para nosotros los creyentes. Él unge nuestra cabeza. Vamos a ver el versículo 6, Coqui, el último versículo. ¿Cree usted que se cumple esto en la vida de Jesús? Imagínese al Señor diciendo, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué dice? Me seguirán todos los... Pregunto, ¿así fue en la vida de Jesús? El bien y la misericordia lo siguieron a donde Él iba. Sí, hermano, siempre anduvo haciéndole bien a las personas. Por ejemplo, aquella mujer con el flujo de sangre solo tocó el borde de su manto, inmediatamente se acabaron 12 años de tortura. Oiga, si usted está padeciendo una enfermedad larga, no pierda las esperanzas, porque nuestro buen pastor es todopoderoso y Él es milagroso. Él puede sanar tu cuerpo. Y Él anduvo haciendo bien y sigue haciendo bien a sus ovejitas amadas. El bien y la misericordia lo seguía. A donde Él iba, tuvo misericordia. Aquella mujer sorprendida en pecado, la defendió. Y el único que estaba libre de pecado, que podía tirar la primera piedra, nadie más podía, todos las demás las dejaron caer y se fueron. El único que estaba libre de pecado, la oveja perfecta, no le tiró la piedra. La misericordia lo seguía a donde Él fue. Y le dijo, ni yo te condeno. Como le dijo, vete
y no pecamos. Transformó vidas, llamó personas. Aquel cobrador de impuestos que había defraudado a muchos, cambió por completo la vida de Zaqueo. A otros los llamó para que fueran sus discípulos. Mire, el Señor siempre anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y transformando vidas con su misericordia. Y la última parte, ¿cree usted que se cumple en la vida de Cristo? En la casa, imagínese al Señor subiendo ya para el Padre. Ya terminó su etapa de oveja y ahora va como pastor. En la casa de Jehová, ¿cómo dijo él antes de irse? En la casa de mi Padre, muchas moradas. Para allá voy, dijo, voy para la casa de Jehová y ahí voy a prepararles lugar. Y quiero decirle, hermano, que ese buen pastor ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por tus necesidades. Porque de primera mano se vino a informar cuáles son tus necesidades. Por eso puedes representarte ante el Padre como la oveja perfecta, a pesar que tú y yo somos chambones. Un amén. Y es del tío Martín. Amén. A pesar que tú y yo somos imperfectos, arriba te representa la oveja perfecta. Dios te mira con las ropas de Cristo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y además está intercediendo por ti. Hágame un favor y digamos de nuevo la frase del día. Jesús es la oveja perfecta. Dígalo conmigo. Él me comprende y me representa ante el Padre. Ahora, cuando Jesús sube, digámoslo así, se gradúa. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre sobre todo nombre. Ahí ya es nuestro buen pastor. Amén. Y ahí nos da todas las bendiciones que están en el Salmo 23. Nada te faltará. Él te hará descansar. Él confortará tu alma. Él te guiará por sendas, etcétera. Así que, ¿cómo ponemos en práctica este mensaje, hermano? Sabiendo que Jesús es el buen pastor, pero que antes de ser buen pastor primero vino y fue oveja a la par de nosotros. En primer lugar, hermano lindo, acérquese sin temor al buen pastor. Hay cristianos que tienen miedito de acercarse a Dios porque reconocen sus faltas y sus imperfecciones, pero déjeme decirle que usted tiene un buen pastor que tiene compasión de ti. El buen pastor es misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque Él no es ajeno a tu debilidad. Él vino y de primera mano experimentó las mismas tentaciones que tú viviste. Él experimentó las mismas traiciones que tú viviste. Él experimentó las mismas debilidades que tú viviste. Él vino en carne propia a vivir las mismas necesidades que tú viviste. Él sabe lo que estás pasando y por eso tiene compasión de ti. Puede decir, Él tiene compasión. ¿Y qué quiere decir compasión? Él siente lo que tú sientes. Él es un Dios empático. Él se puso en tus zapatos. Por eso, hermano, no crea nunca que el Señor va a decir, qué barbaridad tan débil que es. Qué barbaridad esta, mi hija, tan llorona que es. No, porque Él es un buen pastor que tiene compasión de ti. Él llora con los que lloran. Cuando Él vio que estaban llorando por Lázaro, dice la Biblia que Jesús lloró. Y ahí cuando has estado desvelado, cuando has estado con síntomas en tu cuerpo, cuando ha estado angustiada tu alma, ahí ha estado el buen pastor cerca de ti. No tenga miedo y acérquese sin temor. Mire cómo lo dice Hebreos. A mí me encanta este versículo, yo nunca lo había entendido así. Ponémelo aquí, Hebreos 4, porque habla de Jesús como oveja y después como pastor. Dice, no tenemos un sumo sacerdote, ahí está arriba. Está como pastor, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué dice, iglesia? Oiga, sino, ahí viene como oveja. Uno que fue tentado en todo, oiga, como oveja, según nuestra, cuando estuvo aquí abajo, fue tentado en todo, por eso tiene compasión. Pero, ¿cuál es la diferencia? Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es la oveja perfecta. Y después subió y lo pusieron en un trono. Mira el siguiente versículo. Acerquémonos pues. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Confiadamente al trono. Oiga, es cierto que Cristo se humilló y fue oveja, pero quiero que sepa que después el Señor lo levantó hasta lo sumo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Está en un trono de gracia y te puedes acercar confiadamente. ¿Y qué vas a encontrar en ese trono de gracia? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenga miedo de acercarse al buen pastor. Acérquese sin temor. Hay otro versículo que dice que de primera mano
Él conoce nuestra condición. Ponémelo, Coqui, es en Salmo 103. Léalo conmigo. Como el Padre se compadece. Oiga, ¿qué tiene el Señor de ti? Él tiene compasión. Se compadece Jehová de los que le temen. Oiga esto, porque Él conoce nuestra condición. ¿Cómo no la va a conocer si Él mismo adoptó nuestra humanidad? ¿No se alegra usted de tener un Salvador que te comprende y que tiene compasión de ti? Porque no es un Dios lejano, no es un Dios ajeno. Él vino y Él mismo se informó de primera mano. Él conoce de primera mano nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Por eso tiene misericordia de ti. Pero hay cristianos que tienen mucho temor de acercarse a Dios. Porque dicen, es que todavía le fallo en esto. Es que ayer me enojé y volví a pitar, ¿verdad? Hay hermanos que pitan y pitan de cierta forma cuando se enojan. Yo no sé si quiere decir, ¿quién vive? O algo así. Porque así se oye que pitan, ¿verdad? 3 veces. Y entonces ya o le gritan a sus seres queridos o le faltan el respeto a sus padres, a sus hijos, qué sé yo, y después están con una gran pena que no se quieren ni acercar a Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Desde cuándo usted se tiene que limpiar primero antes de ir a la ducha? ¿Desde cuándo usted se tiene que sanar primero antes de ir al hospital? Vamos al hospital porque estamos enfermos y necesitamos ser sanados. Vamos a la ducha porque hay impurezas en nosotros que necesitan ser limpiadas. Venga a Jesús porque Él es el médico del alma. Él es el único que te puede limpiar de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y perdonarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Había un esposo, una pareja de recién casados, y pues estaban acabaditos de casar, tenían pocos días, ¿verdad? Y se los encuentra un amigo, y este amigo se les acerca bien alegre. Hey, fulano, tenía ratos de no verlo, y se le acerca a él y le dice, mira, ¿y cómo te ha ido en el matrimonio? Y el hombre contesta, pues mira, la verdad es que no me puedo quejar. Ah, ¿quiere decir que te ha ido bien vos? No me puedo quejar porque me pegan, dice. Hay esposos así que le tienen miedo a la esposa. Creen que la esposa está lista para pegarle. Pero déjeme decirle, no tengan miedo de acercarse al buen pastor. A su esposa no sé si le tiene que tener miedo, tal vez. No vaya a decir amén, peor si la tiene ella a la par. Pero mi punto es este, usted y yo nos hemos unido en matrimonio con un buen pastor que es misericordioso. Oiga, Él no está listo para pegarte. El buen pastor está listo para perdonarte y restaurarte. Acérquese sin temor. ¿Me dan permiso de contarles otro chiste? No son tan buenos, yo ya cuento dad jokes, ¿verdad? Yo ya cuento chistes de papá. Tal vez ya no dan tanta risa, pero me dan permiso de contarle el último. Dice que se le acercaron a otra pareja y le preguntaron al esposo, mira, ¿y cómo te ha ido en el matrimonio? Y le dijo, mira, yo nunca había estado con una mujer que me hiciera sentir tantas cosas. Siento ansiedad, siento angustia, siento depresión, siento ira, siento celo, todo eso siento más, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? No tengan miedo de acercarse a su buen pastor, porque con Él no sientes angustia, con Él no sientes depresión, con Cristo sientes paz que sobrepasa todo entendimiento. Acérquese al buen pastor. Poneme la frase, Él es, dígalo conmigo, Él es mi buen pastor. Me voy a acercar sin temor. Tóqueme al vecino, dígale, Él es tu buen pastor. Acércate sin temor porque Él te comprende. Número 2, pida al buen pastor todas sus necesidades. Oiga, hermano, mire qué precioso esto. Como el Señor ya fue oveja, ya sabe cuáles son tus necesidades. Lo puede decir conmigo, Él ya sabe. No se acuerdan, mire, cuando yo vi esta revelación, el Señor me impactó, me atravesó con esta verdad. ¿Se acuerdan ustedes el versículo? Cuando Jesús dice, no se afanen, porque los gentiles buscan esta cosa, pero el Padre ya sabe de qué tienes necesidad. ¿Sabe por qué el Padre ya sabe? Porque el Hijo lo fue a informar. Entonces el Padre no sabía, no, Él lo sabe todo, Él es omnisciente, pero me refiero a que el Hijo vino de primera mano a informarse de nuestras necesidades y luego va ahí arriba y ¿sabe qué está haciendo? Él está intercediendo por ti y por mí.
porque Él conoce tus necesidades. Sabía que hoy, antes, sin necesidad que usted le diga, Padre, sáname, Padre, provéeme, Padre, esto y lo otro, el Señor cuando te vio entrar, Él ya sabía cuáles son tus necesidades. ¿Sabe qué? Hay alguien que está orando por ti de manera perfecta y ese alguien es Cristo Jesús. Él está intercediendo ante el Padre por tus necesidades. Es tu buen pastor porque conoce. Por eso es tan bonito cuando un empleado llega a ser jefe después de que ha venido desde abajo. Esas son las historias más inspiradoras. Alguien que es gerente general, pero no llegó de un solo a ser gerente, empezó como conserje. Y después de ser conserje, llegó a ser quizá un mandadero. Y después de esto llegó a ser un vendedor, un empleado, un subjefe. Y finalmente lo promovieron y hoy es el gerente general. ¿Cuál es la ventaja de llegar así y no de que te coloquen de dedo? Si has venido desde abajo, para empezar nadie te va a dar garabato, como decimos, porque ya se las puede todas. Es un gerente conocedor. Pero además, Él sabe las necesidades del que está abajo de Él. Él conoce de primera mano. Él está listo. Él conoce hasta cómo mejorar las posiciones. ¿Saben, mi hermano? El Señor vino y se informó de tus necesidades para que tú y yo hoy le podamos pedir por todas esas necesidades. Y es diferente decir, el Padre ya sabe, porque Él es omnisciente, a decir, Jesús está intercediendo por esa necesidad. Por eso no las vamos a ver en detalle, pero todo el Salmo 23 es para ti. Amén. Tóqueme al vecino y dígale, todas las promesas del Salmo 23 son para ti. Por ejemplo, si usted necesita que el Señor le provea en lo material, Él es tu pastor, nada te faltará. Si usted necesita que el Señor le dé alimento espiritual, usted se siente en un desierto, en una sequía, dice, en lugares de delicados pastos, esos delicados pastos es el alimento espiritual que el Señor Jesús te está dando todos los días de la semana, especialmente el domingo. Si usted se ha sentido cansado, tiene insomnio, tiene estrés, se siente agotado, junto a aguas de reposo, oiga la palabra, esas aguas salutíferas son aguas de reposo. Ahí el Señor te pastorea. ¿Se acuerda de aquel corito precioso? Es un corito muy viejito, ¿verdad? Jehová te pastoreará siempre. Y dice, en la sequía saciará tu alma. Y la salud, Él dará vigor a tus huesos. Dígalo conmigo. Jehová te pastoreará siempre. Y dice, y serás como huerto de riego y como manantial levante sus manos y dígale, cuyas aguas nunca falta. La última vez, Jehová te pastoreará siempre. Él es tu buen pastor. Él conoce cuáles son tus necesidades. Ese manantial de muchas aguas, ese huerto de riego, nunca le faltan las aguas al creyente que pone su fe en el buen pastor. Si se siente, hermano, que usted necesita sabiduría, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confíe que el Señor lo va a guiar. Mira, hay cristianos que se estresan porque no saben cuál es la voluntad de Dios. Hay una decisión grande en tu vida. Tranquilo. Tóqueme al vecino y dígale, tranquilo, relájese. ¿Desde cuándo tu vida está en tus manos? Pregunto, oveja del buen pastor, ¿desde cuándo tu vida está en tus manos? ¿Desde cuándo la oveja es responsable de decidir a dónde vamos a pastar hoy, hacia dónde nos vamos? Eso está en manos. Tu futuro y el futuro de tu familia está en manos del buen pastor, que es sabio y es todopoderoso. Descanse en que le va a guiar por sendas de justicia. Pídale al buen pastor todas sus necesidades, porque Él primero fue oveja y Él las conoce de primera mano. Tal vez usted afligido por la protección de su familia. Qué accidentes, qué asaltos, qué peligro. Bueno, qué terrible ese accidente. Y es uno de tantos accidentes que suceden día con día.
Pero dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás, y agréguele, porque tú estarás con mis hijos, porque tú estarás con mi cónyuge. Yo no puedo andar cuidando a mi cónyuge todo el día, pero no temeré mal alguno, porque el buen pastor cuida de mí y de mi familia. Tu vara y tu callado, ¿sabe para qué sirve la vara? Hay gente que cree que la vara es para pegarle a la oveja. No, el callado es para la oveja, porque tiene una forma circular al final. Entonces no le va a pegar a su ovejita amada, hombre. El buen pastor puede jalar de regreso a la oveja. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque te trae de regreso al camino? A través de una prédica, a través de su palabra, a través de un consejo amoroso. El buen pastor nos corrige, claro, lo hace en amor. Si no venías a la iglesia, ahí está el jaloncito del callado. Dele gracias por esos jaloncitos de oreja que el Señor nos da. Son en amor. Amén. Ahora, ¿la vara para quién es? La vara es para el lobo. La vara es para el ladrón. La vara es para el salteador. Quiere decir que el buen pastor te defiende. ¿Ya me oíste, hermano? Quiere decir que el buen pastor tiene dos personalidades, por decirlo así. Una es tierna y amorosa con sus ovejas, pero hay de aquel que se meta con las ovejitas del buen pastor. Lo voy a decir de nuevo. Ay de aquel que se meta con una ovejita del buen pastor. Vaya y llórele a su buen pastor. Te están haciendo injusticia. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si yo me estoy equivocando, Señor, corrígeme. Pero si el otro está actuando en contra de mí, tu vara me infunde aliento. Confíe que el Señor lo defiende y pelea por usted. Ese buen pastor deja las 99 por irte a rescatar a ti. Ese buen pastor lucha con osos, lucha con leones, venció el pecado. Tu buen pastor venció a la muerte. Su vara y su callado, él defiende a sus hijos. No sé si también estás necesitando fortaleza en las pruebas. Pero el Señor me pone esto bien claro, que hay alguien que está aquí y está triste y cargado por una gran prueba en su vida. Yo no le estoy ofreciendo que ya se acabó su prueba. El Señor sabe por qué ha permitido y el Señor sabe en qué momento te va a sacar. Lo que sí te puedo garantizar es que de que te saca, de que se glorifica. ¿Y sabe qué? Mientras dure esa prueba, el Señor te va a dar su fuerza en medio de la prueba. Por eso dice, aderezas mesa. ¿Qué hacemos en la mesa? Comemos, nos fortalecemos delante de mí, en presencia de mis angustiadores. No te preocupes, junto con la prueba te va a dar la salida. Si es un problema legal, te va a poner a los abogados indicados que sean instrumentos de Él. Si es un problema médico, o te pone al médico o pone su mano sanadora y te sana. Crea que esta mañana el Señor ya lo hizo en varios de ustedes. Él ha puesto su mano sanadora y dé testimonio de cómo Él nos fortalece. Usted le quiere pedir al Señor crecimiento espiritual. ¿Cuántos quisieran que el Señor les ayude a crecer espiritualmente? Usted reconoce que todavía le hace falta, que hay áreas en las que usted tiene que cambiar. A ver, seamos sinceros. ¿Cuántos reconocen que luchan con el carácter? Eso me pone el Espíritu Santo. Lucha con el carácter. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está. Alguien lleno del Espíritu. Se le nota no por los dones externos. Está bien las lenguas, está bien la profecía, tienen su lugar en la iglesia. Pero alguien lleno del Espíritu dice, por su fruto los conoceréis, no por sus dones. Amén. Démosle rienda suelta a los dones, eso es lo que el Señor quiere. Pero no se le olvide que el que da el fruto es el Señor. Y usted le puede decir, Señor, úngeme con tu aceite, que yo entre en un verdadero avivamiento y que se me note en mi carácter. Que no agarre llave, ¿verdad? Hay personas que son histéricas, amén, y en el momento explota. Pero hay personas que son históricas, amén. Y quizás un amén bien fuerte por ahí. Histórica es, no está ya en el momento, pero no le pasa, y todavía se acuerda lo que le hicieron el 12 de junio de 1994. No, es que si alguno está en Cristo, dice nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor te da el poder para perdonar, Él te da el fruto del Espíritu, Él te da el crecimiento espiritual. Unge mi cabeza con aceite, no solo quiere decir crecimiento espiritual. Usted le dice, yo quiero aprender más de la palabra, por cierto, vengas el día miércoles. Este miércoles arrancamos con el nuevo diplomado Epístola a los Gálatas, comprendiendo el glorioso evangelio de la gracia. Un diplomado que va a cambiar vidas,
porque el poder de Dios está aquí. Amén. Si no lo puede llevar en presencial, véngase en línea. Pero ungir con aceite también es sanidad divina. A ver, véame aquí arriba. Cuando el pastor tenía una ovejita enferma, la ungía con aceite. Y esta era una manera de aplicar un medicamento a las heridas, de suavizar la piel, de preparar para aplicar otros ungüentos, como el vino también se usaba como un antiséptico. Si tú necesitas sanidad divina, venga delante de Dios con fe, dándole gracias por ese aceite sanador que se derrama sobre ti y sobre tus seres queridos que están lejos. Sabe que muchas veces el Señor abre puertas al evangelismo a través de la sanidad divina. Y si un ser querido tuyo a veces era pleito y no se le puede hablar de Jesús, yo creo que ya se nos fue el tiempo. Tal vez debes estar listo por si Dios te da la oportunidad, no de pelear, sino de orar por su sanación. Y que el Señor le unja con su aceite y prepare su corazón para que le puedas hablar del Señor Jesús. ¿Está conmigo, iglesia? Hay una hermana de esta iglesia que confió en la provisión de Dios. Su buen pastor le iba a proveer y ella dijo, Señor, no sé cómo hacer porque vive de quincena a quincena. Ella fue bien sincera, es una empleada, no tiene ingresos extra. Y esta hermana dice que tiene un teléfono que le sirve para trabajar. No es un lujo, es una necesidad. Se le arruinó el cargador. Y el cargador de ese tipo de aparato no sirve con un cargador genérico. Se le tiene que comprar el cargador original porque si no, no agarra, da un mensaje ahí. Bueno, lo obligan a usted a que compre el cargador caro. Y esta hermana dijo, ¿cómo voy a hacer? Porque ya me cayó el pago, pero tengo que comprar el cargador. O voy a descompletar el diezmo, que es lo primero que muchas veces se nos ocurre, aunque no me diga amén. Pero es una realidad. Uno dice, híjole, pero o descompleto el diezmo o descompleto el súper. Y aquí, ¿cómo hacemos? Bueno, Señor, yo voy a confiar en tu provisión. ¿Pero de dónde? Si yo trabajo cheque a cheque, no tengo un ingreso extra o alguien que me da pena estar molestando. Bueno, voy a confiar en el buen pastor. ¿Cuántos saben que el buen pastor es su proveedor? ¿Por qué le diezmamos al buen pastor? Oiga, el que recibe tus diezmos, lástima este culto, tenemos tan limitado el tiempo. Pero ¿cuántos están siendo bendecidos con la palabra de Dios? Ojalá tuviéramos más tiempo para poder predicar con más libertad. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Y pues le decía que, ¿por qué le diezmamos? La ovejita le da su lana al pastor y no le duele, hasta se pone más saludable. Si no lo hace, la ovejita ya no puede ni ver, a veces nos puede cegar, ¿verdad? El no tener un corazón dadivoso. Así que, ¿pero por qué lo hace? Porque la ovejita sabe que todas sus necesidades las cubre el buen pastor. Gasta más el buen pastor en ella, o sea, no es negocio para el Señor, pero como Él es el dueño del oro y la plata, amén. Entonces, no crea que usted le está pagando al buen pastor, no, si le damos porque Él es el que recibe los diezmos. ¿Cuántos dicen amén? No es el hombre, es Dios el que administra los diezmos. Y se lo damos porque Él nos da más. Y esta hermana dice, Señor, te voy a creer. Fue al cajero, saca el dinero del diezmo y lo pone aparte en su cartera. Y por fe se va a meter al lugar del cargador. Y bueno, dice, voy a descompletar el súper, no sé qué voy a hacer, el Señor me va a sorprender. ¿Va a creer usted que le dice, ok, sí, aquí está el cargador, cuesta tanto, lo probaron, funcionó? Y le dice la señorita, mire, me fijé que en su cartera anda una tarjeta tal y tal, me la puede prestar, quiero ver si tiene puntos. No, mire, yo creo que usted se ha equivocado, yo no tengo puntos, o tengo, a ver, revise. Y le van revisando y resulta, mire, la cajera se pudo haber quedado callada, a ellos les conviene más el efectivo, pero Dios le puso a abrir la boca y revisan y le dice, su cargador le sale completamente gratis. ¿Cuántos alaban al Señor? Espérese, espérese. No es que no me gusta que aplauda porque es para el Señor, pero apláudale más fuerte cuando oiga el testimonio completo, porque la cajera le dice, ¿y sabe qué más? Tiene $75 más para ir a Super Selectos. Ahí aceptan puntos, así que tiene el cargador gratis, tiene el súper gratis y ella pudo adorar al Señor con su tiempo. Hoy sí, apláudale fuerte al buen pastor, porque Él es tu proveedor. Él no se queda con nada. Termino con esto, pasen los hermanos de alabanza, si me hacen el favor, se nos fue el tiempo. La última, no falte a su iglesia, esa es la número 3, no falte a su iglesia. ¿Por qué? Porque aquí es el redil. Diga conmigo, aquí es
el redil de Dios. Aquí oís la voz de tu pastor y oiga, hermano, su pastor no es el pastor Francisco Garrá, su pastor no es el pastor Javier Garrá, somos instrumentos, su pastor es el Señor Jesús y el que le predica a usted cada domingo es el Señor Jesús. Aquí usted viene al redil. A muchos se han quedado allá y el Señor tiene por usted, el Señor ha tenido que dejar las 99 y lo ha ido a traer, pero por eso está usted hoy en este lugar. Porque aquí es el redil del buen pastor. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Mientras tú sigues al buen pastor, las bendiciones te siguen a ti. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y en la casa de Jehová moraré. O sea, mientras yo me congrego, mientras yo persevero en la casa de Jehová, a mí me siguen las bendiciones del buen pastor. Va a haber un día que vamos a morar allá con Él en la casa de Jehová. Pero ¿sabe qué? Para mientras, esto es lo que el Señor me dio. La última palabra que le comparto, el Señor me la dio bien clara para este culto. Este prédica no la vamos a dar a las 11. Es para usted. Que esta iglesia es un pedacito del cielo mientras llega la eternidad. Esta iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Aquí venís a ensayar cómo va a ser tu eternidad. Vea el culto diferente. No lo vea como, tengo que ir otra vez y ya es rutina. No, usted viene a un pedacito del cielo aquí en la tierra. Es su iglesia. Usted viene a seguir a su buen pastor que es el Señor Jesús. El día de ayer estábamos celebrando el cumpleaños del pastor Francisco. Llegó a 72 años para gloria y honra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran? Poneme la foto si la tenés a la mano, Coqui. Hay unas fotos ahí bonitas, no sé si Coquito las tenía listas o ya las va a poner. Ahí está. 72 años, papá. Gloria a Dios. Le damos un aplauso, Pastor Francisco, hermana Alicia. Ahí está toda la familia. No está él, mamá, no está el Pastor Francisco. Le damos un aplauso de cariño al buen pastor. Gloria a Dios. Ya le vamos a cantar el Happy Birthday al pastor. Gloria a Dios por tu vida, papito. Extienda su mano y bendigamos a nuestro pastor fundador. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz, tenga de ti misericordia. Ungimos al pastor y a su descendencia para siempre como instrumentos escogidos en las manos de Jesús, el buen pastor, la oveja perfecta, el Cordero de Dios. Gracias por la vida del pastor. Concédele muchos años más al lado de su bella esposa, pastoreando y guiando esta iglesia con la voz de Jesús en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso fuerte, Pastor Francisco. Gloria a Dios. Y por años tú has oído la voz de Jesús a través del siervo que Él escogió. Y siga orando por todos los que somos instrumentos del buen pastor. Póngase de pie.